Muy buenos días. Buenos días a todos y todas. Simplemente confirmar el equipo técnico si estamos listos para empezar. Perfecto, de maravilla, muchas gracias. Pues como decía, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos. Primero, los que estáis aquí nos acompañáis presencialmente en este campus de Mieres de la Universidad de Oviedo, y gracias también a las personas que nos seguís telemáticamente a través del streaming. Gracias además tanto al Grupo UNOSA como a la Universidad de Oviedo para hacer de sus instalaciones una parte tan importante de este evento de hoy. Como saben, los fondos europeos Next Generation, que canalizamos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tienen como principal objetivo reactivar la economía, pero construyendo un cambio de modelo productivo y energético. Y hoy, precisamente, damos un paso más en ese cambio de modelo en esta presentación de un nuevo programa de ayudas, un programa de ayudas dirigido a impulsar las redes de calor y frío a partir de energías renovables en todo el país, y hemos elegido esta ubicación para hacer esta presentación. En la jornada de hoy contaremos con las intervenciones de la Secretaria de Estado de Energía, del presidente de UNOSA, de la vicerrectora de Sostenibilidad, Movilidad y Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo. Contaremos también con ADAC, la Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío. Contaremos con una explicación de detalle por parte del equipo técnico del IDAE del programa de redes de calor y frío que impulsamos, y habrá un turno de preguntas. Las preguntas se podrán trasladar a través, entiendo, de la plataforma Zoom por la que estamos transmitiendo este evento, y se podrán responder las que dé tiempo en el acto de hoy. Arrancamos, pues, esta jornada con unas palabras, en primer lugar, de Sandra Velarde, vicerrectora de Sostenibilidad, Movilidad y Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo. Buenos días, muchas gracias. Estamos encantados. En nombre del rector de la Universidad de Oviedo, les damos a todos la bienvenida al campus de Mieres, y muy especialmente doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, a los que agradezco mucho la organización de esta jornada, al Ministerio, al IDAE y por supuesto, al Grupo UNOSA, con quien la Universidad de Oviedo tiene un largo historial de colaboración, entre otras cosas, y en el tema que hoy nos ocupa somos sus clientes desde hace unos años en esta red que tienen de geotermia. Y por mi parte, solamente pues como anfitriona, era mi intención darles la bienvenida, agradecerles a todos el interés que ha despertado la jornada y dar paso ya a los compañeros de la mesa y posteriormente a las ponencias de los que van a intervenir y a contarnos realmente la parte técnica, la parte que nos interesa a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vicerrectora. Seguimos con las palabras de Gregorio Rabanal, el presidente del Grupo UNOSA. Presidente, cuando quieras. Buenos días a todas y a todos, secretaria, directora general de Energía del Principado, alcalde de Mieres, director general del IDAE, presidente de la Asociación de Redes de Calor y Frío. Bienvenidos a este campus de Mieres, que si lo hubiéramos visto hace 25 años no lo reconoceríamos. Esto eran tiempos las instalaciones de un pozo minero, que luego visitaremos lo que queda de él, y en su momento en esas instalaciones se creó este campus de la Universidad de Oviedo en Mieres. Cuando se cerró aquel pozo minero, el cierre del pozo planteaba un problema muy serio que en aquel momento no sabíamos cómo resolver, y es que, dada su ubicación en el entorno urbano, era absolutamente imprescindible mantener el bombeo del pozo de forma indefinida, lo cual suponía, en términos de costes, una carga importante. Y allá por la mitad de la primera década del presente siglo, un grupo de personas de UNOSA, que yo casi me atrevo a calificar como visionarios, empezaron a especular con la posibilidad de convertir lo que era un problema en una oportunidad y aprovechar el agua de inundación de ese pozo, que era mucha y que mantenía una temperatura constante, para montar un distrito de calor en Mieres que alimentara de calor y de frío a determinadas instalaciones, en principio públicas, que se estaban construyendo en aquel momento. Esto era algo que en aquel momento, yo que estaba en la empresa, tengo que confesar que no sonaba chino a la mayor parte de las personas. Pero ciertamente hoy aquello es un éxito absoluto. Tenemos, después de una primera fase y de una segunda ampliación, tenemos una red de calor y frío alimentada con el agua de inundación del Pozo Barredo, que luego visitaremos, que es la mayor red de geotermia existente en el país, que ha sido premiada por la Agencia Internacional de la Energía en el año 2019 y que tiene una potencia de 7 megavatios en calor y de 3 megavatios en frío. Además, como no nos
quedamos ahí. Como no es el único pozo que tenemos cerrado, acabamos de poner en servicio la semana pasada una segunda red de calor en la otra cuenca, alimentada por el agua de inundación del Pozo Fondón, y tenemos planes ya para una tercera fase en Mieres, alimentada por una caldera de biomasa, y para una segunda fase en Fondón, alimentada también por una caldera de biomasa, sin excluir además una repotenciación de ambos circuitos, aprovechando el calor residual de sendas plantas de producción de hidrógeno renovable que planteamos construir aledañas a estas dos redes de calor. Y, por supuesto, como además tenemos más pozos cerrados, pues en la medida en la que el nivel de la inundación de esos pozos vaya alcanzando el nivel óptimo para plantear redes de calor, pues esto seguirá creciendo y formará parte pues, de lo que queremos que sea el futuro de esta empresa, no ya minera, sino centrada en servicios energéticos y en energía renovable. Y nada más por mi parte, y muchas gracias por la presencia de la Secretaría de Estado aquí. Muchas gracias, presidente, y especialmente interesante esa puesta en valor, ¿no?, de ese patrimonio energético en distintas etapas, en distintas fases, y la actualización y esa, bueno, pues poder suministrar con energía renovable, como es la geotérmica, estos distintos servicios. Terminamos este primer bloque de esta sesión de hoy con una intervención de Sara Agesen, secretaria de Estado de Energía. Secretaria, cuando quieras. Pues buenos días y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí en el campus de Mieres, como habéis dicho, junto a una instalación de referencia. Gracias a la vicerrectora de Sostenibilidad, muchísimas gracias de verdad. Gracias también al presidente del Grupo UNOSA, gracias Gregorio. Yo creo que para mí es un honor estar aquí con todos vosotros y tener la oportunidad de contar una nueva iniciativa que queremos lanzar desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, pero sobre todo contarla aquí, puesto que, como ha contado Gregorio, pues lo que vamos a hacer y lo que vamos a lanzar tiene mucho que ver con algo en lo que aquí, en Mieres, fuisteis unos visionarios. Hoy es una jornada importante. Es importante porque presentamos esa nueva línea, la nueva línea de redes de calor y de frío, que utilicen fuentes de energía renovable. Lo hacemos, como decía, junto a este proyecto singular, que tengo muchísimas ganas de visitar. Lo haremos en cuanto acabe este evento, el Pozo Barrero de UNOSA, esa antigua mina, como nos ha contado el presidente de UNOSA. Es un ejemplo de innovación, es un ejemplo de cómo maximizar las energías renovables, y yo creo que es un ejemplo que también queremos contar, que se asocia a un territorio en el cual es importante hablar de una transición energética que sea justa y que sea inclusiva. Este proyecto es un proyecto que cuenta con la colaboración de la Universidad de Oviedo, es un proyecto muy singular y que queremos que sea pues, un ejemplo a seguir, y que esperamos que se sumen unas iniciativas parecidas con la línea que hoy vamos a contar y vamos a lanzar. Uno de los grandes retos pendientes de la transición tiene que ver con la energía térmica. Hemos hecho muchísimas cosas, hemos avanzado en lo que tiene que ver con energías renovables eléctricas. Todo el mundo habla, ¿no?, de la instalación de fuentes de energía renovables, de nuestra capacidad y nuestro potencial en España, pero también para esa descarbonización tenemos que hablar de cómo descarbonizar los usos térmicos, el calor y el frío. Y para ello, una respuesta clara, una palanca de transformación necesaria son esas redes de calor y frío que hoy venimos a contar aquí. Unas redes de calor y frío que son eficientes, que utilizan energías renovables y que yo destacaría que tienen grandes virtudes, grandes cobeneficios, como son, por ejemplo, hoy, es verdad, me gustaría remarcar, está siendo actualmente, debido a la pandemia, el Foro Económico de Davos. Hay muchísimos asistentes en ese foro y uno de los temas principales que se tratan es cómo afrontar los grandes retos de la economía. Uno de los grandes retos de la economía, de los principales, es el cambio climático. No fracasar ante el reto de cambio climático. Pues precisamente una de las oportunidades que presenta avanzar en este campo, en las redes de calor y frío, los usos térmicos, es que avanzamos en esa descarbonización, en esa neutralidad climática en 2050. Pero es que además estos proyectos tienen una gran componente de territorio, vertebración del territorio, desarrollo en las zonas rurales, generan empleo, generan actividad económica y hacen algo que es esencial en días como hoy siempre, pero ahora más está de manifiesto, lo vemos cada día, la reducción de nuestra dependencia energética, el aumento de nuestra competitividad, el reducir las importaciones de combustibles fósiles. Todos sabemos que es un debate actual,
estamos viendo cómo la situación de tensión de precios de la energía todavía está más tensionada a causa de esa guerra, esa invasión de Ucrania por parte de Rusia, y entendemos que todas las medidas que fomenten las energías renovables, acelerar esa transición energética, es el mensaje principal. De hecho, me gustaría poner de manifiesto, hace muy poquito acaba de presentar la semana pasada la Comisión Europea su segundo informe, REPowerEU, con un compendio de actuaciones y medidas para abordar esa autonomía energética, cómo podemos ser menos dependientes de esos combustibles fósiles. Y aquí también la respuesta es esa descarbonización de los usos térmicos. Yo me gustaría decir que en España llevamos trabajando mucho tiempo. Tenemos un marco claro, un marco claramente definido. El marco estratégico Energía y Clima pone encima de la mesa objetivos, medidas muy concretas. Hemos puesto también encima de la mesa un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con objetivos al año 2030, una estrategia a largo plazo que ofrece una visión con cierta anticipación de dónde queremos estar o dónde nos podemos posicionar en el año 2050, y algo que es esencial, que faltaba en nuestro país y que finalmente fue aprobado el año pasado, una ley de cambio climático y transición energética que ofrece ese conjunto de objetivos y de actuaciones a corto, a medio y a largo plazo. Ese marco estratégico es el que ha servido para lanzar algo importante, ese balón de oxígeno que nos ha llegado de la Unión Europea, los fondos Next Generation EU, ese plan de recuperación, transformación y resiliencia que pretende recuperar nuestro país tras esta pandemia, transformando nuestro modelo económico, transformando nuestra economía en clave verde. Yo diría que es esencial pensar en esa clave verde, y así lo dice Europa, así lo dicen las agencias internacionales y numerosos think tanks. Nuestra Secretaría de Estado de Energía está movilizando gran cantidad de recursos. En total tenemos que movilizar más de 10.000 millones de euros, de los cuales las palancas de transformación están muy claras. Hablamos de eficiencia energética, hablamos de energías renovables, hablamos de movilidad sostenible, de nuevos combustibles, el hidrógeno renovable, el biogás, la necesidad de almacenamiento en nuestro país tan importante y otras tecnologías innovadoras. Yo creo que algo que siempre me gusta poner en valor, esta transformación no se trata solo de hacer una transformación del sistema energético, sino que todo el tejido industrial acompañe esta transformación, que se genere cadena de valor, que se diseñe en España, se fabrique en España, se innove en España, que seamos los que generamos nuestras propias tecnologías, que consigamos una autonomía energética, pero también tecnológica. Yo creo que esa es la apuesta de este plan de recuperación, una apuesta por un desarrollo industrial en el cual me gusta destacar que Asturias tiene mucho que ganar. Y este impulso ya está en marcha. Ya hemos lanzado numerosas ayudas, hemos movilizado a lo largo del año 2021 alrededor de 5.000 millones de euros en distintas actuaciones. Hemos trabajado en movilidad con ese MOVES 3, con más de 50.000 solicitudes. Hemos avanzado en autoconsumo, en almacenamiento detrás del contador, con más de 70.000 solicitudes. Hemos lanzado proyectos los más innovadores, los que tienen que ver con esas tecnologías como el hidrógeno renovable o como una movilidad más singular, comunidades energéticas, por ejemplo, donde se han presentado más de 2.000 proyectos por todo el territorio. Y hoy estamos aquí para seguir avanzando, como decía nuestro director general del IDAE, Joan Groisar, estamos aquí para dar un paso más en la activación de estos fondos, con el despliegue, siguiendo avanzando en el despliegue de las energías renovables. Y por eso hoy lanzamos esta línea de redes de calor y frío renovable. En este caso ya empezamos el año pasado con unas líneas muy importantes, 200 millones cuando hablamos de climatización y agua caliente sanitaria para viviendas, 150 millones también lanzamos para el sector servicios, industrial y agropecuario, pero ahora a estas ayudas se le suman las que hoy lanzamos con 100 millones de euros. 100 millones de euros para instalaciones de más de 1 megavatio. Yo estoy convencida que más tarde vais a contar con Lope, un compañero del IDAE, que os va a contar con todo detalle en qué consisten las líneas. Serán hoy mismo estarán publicadas en la página de la Secretaría de Estado de Energía en audiencia hasta el día 3 de junio. Os animo a todos a que podáis verlas y comentar, alegar, mejorar y aportar lo que sea necesario para lo más rápido posible lanzarlas y que estén disponibles para todas esas nuevas actuaciones, incluidas las que el presidente Unosa estaba contando hoy aquí.
Yo insisto, serán concurrencias competitivas que no solo miran la descarbonización, el avance de la transición energética, sino que también miran el impacto en lo social, en nuestra economía y en este caso la singularidad de Mieres, de Asturias, un territorio en transición justa. Estos proyectos tendrán una puntuación adicional por estar situados en transición justa, en territorio de transición justa. Hay que ponerlo en valor. Espero y deseo que esta línea sea un éxito. Entendemos que en las manifestaciones de interés que lanzamos a lo largo del año 2021 hubo muchísimo apetito. Se presentaron agentes de todo tipo, desde pymes a grandes empresas, cooperativas, instituciones públicas. Entiendo que ese apetito lo vamos a ver en un éxito de esta nueva convocatoria de 100 millones de euros, que esperamos que se inviertan más de 230 millones de euros y se consiga la implementación de 230 megavatios, en este caso, en nuestro país. Y para terminar, porque creo que lo importante de la jornada de hoy es que escuchéis a todos los ponentes. Hoy contamos también con el presidente de ADAC. Yo creo que es un lujo contar con ellos y también con Lope, como decía, para que podáis tener la mayor información disponible sobre esta convocatoria específica. Es una oportunidad extraordinaria para toda España, extraordinaria también para Asturias. Gracias a todos y espero que podáis participar no solo en la consulta, sino también en la implementación de esta nueva línea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Secretaria de Estado. Como comentaba la Secretaria de Estado, las redes de calor y frío son una oportunidad para avanzar no solo en eficiencia energética, sino en el impulso de renovables. Y cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que otros países de la Unión Europea han avanzado muchísimo en redes de calor, pero en España se lleva trabajando también desde hace años, en algún caso décadas, en el impulso de las redes de calor y frío. Uno de los actores principales en el impulso de estas redes de calor y frío históricamente en nuestro país ha sido ADAC, ha sido la Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío, con quien además IDAE colaboramos estructuralmente para elaborar cada año el censo de redes de calor y frío de nuestro país. Para darnos unas palabras sobre la importancia del desarrollo de redes de calor y frío y la oportunidad que suponen para la transición energética, contamos con Miguel Ángel Armesto, presidente de la Asociación de Empresas de Redes de Calor. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Alcalde, Secretaria de Estado, vicerrectora, presidente de Buenosa, autoridades y amigos y amigas de las redes. Bueno, yo en primer lugar me van a permitir que nos presentemos. Dentro de nuestra ponencia habla sobre el desarrollo de las redes y su papel como motor en la transición energética. Me gustaría en primer lugar presentar a ADAC. Antes el director de Agua ha tenido una amable introducción de la asociación. Nosotros somos una asociación patronal formada por empresas líderes en el sector de las redes de frío y calor y que estamos, cuya finalidad, y estamos consagrados casi a la difusión y a la implantación de estas soluciones en nuestro país, ¿no? Aprovecho también este acto al que agradezco que nos hayan lógicamente invitado, y además un acto en el que hacemos algo tan importante como presentar esta línea de ayudas impulsada por IDAE. Bueno, pues para de forma retrospectiva decir que llevamos más de 10 años trabajando en esta tarea de difusión de las redes y además, bueno, dentro de todo ese recorrido nos hemos encontrado con reacciones muy distintas en función de los interlocutores, que pueden pasar desde la extrañeza, la curiosidad en muchos casos, hasta el compromiso decidido. Y dentro de este último grupo, el IDAE siempre ha estado ahí y hemos estado y han colaborado con nosotros en esta titánica labor de poner
sobre la mesa un sector que tiene una presencia pues, mucho menor en España que en el resto de los países de nuestro entorno, el resto de los países de Europa. Bueno, el conjunto de empresas que formamos parte de la asociación son de diversa naturaleza, desde promotores, constructores, ingenierías y fabricantes, con distintas categorías de socios, son los que estamos impulsando esta labor de difusión. A mí me gustaría, sin extenderme mucho en lo que son conceptos básicos de lo que son las redes, sí hacer una pequeña parada inicial en los beneficios de las redes de climatización dentro de este marco de transición ecológica y qué papel creemos y entendemos que tienen que cumplir. Bueno, en primer lugar, yo creo que una de las características es que pueden ser una herramienta fundamental para la rápida descarbonización en el sector térmico, en el sector de la climatización, ¿no? La introducción de las energías renovables a través de las redes, con la utilización sobre todo de tecnologías de cuarta generación, es una realidad ya y es una de las vías que consideramos más importantes. Son también un importante vector en la mejora de la eficiencia energética de los edificios a través de la conexión de redes bien diseñadas. Mejora la calificación de los edificios que se abastecen a través de ellas. Es, lógicamente, pues un vector también clave para la introducción de las energías renovables locales. Permite el aprovechamiento de energías locales gratuitas y residuales. Creo que el ejemplo más gráfico lo tenemos aquí, lo tenemos en esta ciudad, lo tenemos precisamente en el proyecto que UNOS ha emprendido ya hace mucho tiempo. Contribuye a esa menor dependencia energética del exterior que calificaba como estratégica y tan importante la Secretaría de Estado hace un momento en su intervención. Contribuye también a la creación de empleo local. Son proyectos que movilizan importantes recursos y, por tanto, contribuyen a ese empleo local en la implantación de las redes y luego en todo lo que tiene que ver la operación y mantenimiento. Y, en general, frente a otras alternativas, permiten contar con menores costes de mantenimiento en el futuro. Que en esta intervención a mí me gustaría destacar y hacer un llamamiento en qué necesitamos o qué vemos desde el sector, qué necesitamos para conseguir que las redes tengan el papel que creemos que merecen en este mix energético térmico de nuestro país. Bueno, pues me gustaría clasificarlo en tres grupos. En primer lugar, diseñar y tener una estrategia específica, luego en el marco legal y luego en la financiación, que creo que son los tres pilares más importantes. Desde el punto de vista de la estrategia, bueno, nosotros necesitamos que, y dentro del Plan Nacional Integral de Energía y Clima, entendemos que hay cabida para establecer pues, una hoja de ruta. Llamémosle hoja de ruta, llamémosle plan estratégico, marco de desarrollo sectorial, pero necesitamos ordenar de alguna forma las ideas y ordenar el sector. Es decir, tenemos que saber a dónde queremos llegar con las redes, qué protagonismo van a tener, qué potencia queremos alcanzar en nuestro país a través de las redes, qué cuota de introducción vamos a tener, cuántos hogares nos planteamos como objetivos tener conectados y a raíz de eso desplegar un plan sobre el que podamos trabajar todos. Un plan donde también introduzcamos, aquí estamos en un edificio universitario, en un templo del saber, aquí tenemos que aprovechar que las redes necesitan también de un I+D específico, precisamente para ser y convertirse en este vector de introducción de las energías renovables, necesita desarrollar tecnologías y acogerlas, ¿no? Esto sería pues, quizá la primera línea y el punto más importante desde el punto de vista estratégico. De otras medidas también en esta misma línea, nosotros consideramos muy importante la existencia de proyectos piloto en edificios de las administraciones, de la Administración General del Estado y de todas las administraciones públicas. Creo que ese papel ejemplarizante en el uso de las redes es la mejor forma de difundir y de darlas a conocer. Y, como no, también pensar que vamos a modelos que suponen una mayor eficiencia y habría que contemplar bueno, pues las
medidas que incentiven la conexión para estos modelos eficientes, ¿no? Desde el punto de vista de las carencias, y aquí sí son carencias del marco legal, aquí nos encontramos ahora mismo en el sector pues, con una serie de dificultades. La más importante es que no existe un marco legal específico para el desarrollo de las redes. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, pues se traduce en que cualquier inversor que toma la decisión de invertir en un proyecto de estos, bueno, pues se enfrenta que no tiene una línea a seguir clara, ¿no? Cualquier inversor que quiere promover esto, pues está un poco al albur de que con la administración, sobre todo la administración local con la que se encuentre, bueno, pues tenga la sensibilidad y la intención para poder facilitar todos los pasos. Porque es cierto que las redes, en tanto que son infraestructuras que ocupan un espacio público, requieren pues una interrelación muy importante con la administración y una serie de autorizaciones que forman parte de este desarrollo y de esta implantación, ¿no? Hace falta una regulación, un marco legal para esa ocupación del espacio público. Necesitamos, para poder tenerlas en el tiempo y con la rapidez que requieren, un procedimiento simplificado de las autorizaciones. Tenemos también conveniente pues eso, la reducción de los plazos de todas las licencias asociadas y ordenanzas tipo que puedan servir de modelo pues, para todos los ayuntamientos de nuestro país, ¿no? Luego, un último aspecto también que nos parece importante, creemos que las redes, en tanto que modelos deslocalizados de producción de energía, tienen una cabida importante en el concepto de comunidades energéticas, que tanto se está desarrollando. Y ahí sí habría, a nuestro juicio, que intentar regular la participación de empresas en este modelo de comunidades energéticas que facilite la entrada de capital y de inversión en redes como soluciones deslocalizadas de producción de energía. Y por último, en cuanto a estas medidas de apoyo que consideramos importantes, estaría la necesidad de financiación. Las redes son, sin duda, son proyectos que requieren una inversión intensiva de capital, ¿no? Y, por tanto, requieren de líneas de financiación. Nosotros entendemos que hay una oportunidad ahora muy importante con el PRTR. Entendemos que tienen cabida estas redes seguro que en alguna componente más de las que aquí están citadas, pero bueno, en la componente de agenda urbana, de rehabilitación de edificios y de agenda urbana, en la componente 2, sin duda también en la componente 7 de despliegue de integración de las energías renovables y también, como no, en todo aquello que tiene que ver en la componente que va dirigida a la modernización de las administraciones públicas. Esta es una de las vías importantes. Luego, apostamos y pedimos también líneas de ayuda para los estudios de viabilidad. Muchos de los proyectos, el problema que tienen para echar a andar estos proyectos es dar los primeros pasos, y los primeros pasos significa poder evaluar en el entorno en el que se van a desarrollar cuál es la solución más adecuada. Esto requiere estudios de viabilidad que son a menudo costosos y sí sería una buena idea tener líneas de ayuda específicas para estos estudios. En general, el apoyo de todas las administraciones públicas, primando proyectos que, por su carácter de sostenibles y eficientes. Y, sin lugar a dudas, es una gran noticia y que celebramos y aplaudimos las líneas de ayuda que ahora mismo lanza el IDAE, ¿no? Y que nos presentarán a continuación. Ya nada más para cerrar mi intervención, lo que querría es valorar un poco y evaluar por encima lo que nosotros entendemos que es una gran oportunidad, que es esta línea de ayudas que hoy presenta aquí el IDAE. Creemos que es algo que va a contribuir, desde luego, al cumplimiento de los objetivos nacionales de descarbonización, de eficiencia y de implantación de las renovables. Entendemos que va a dar un impulso a la planificación térmica de municipios. Facilitará también la ampliación y la extensión de redes existentes a nuevos barrios. Sin duda, va a ser un catalizador de generación de actividad económica y de empleo.
y desde luego también una medida más, como no, en ese gran objetivo, en ese urgente objetivo de dependencia, de reducir la dependencia energética del exterior. Yo por mi parte nada más, muchas gracias y buena jornada. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y llegamos ya a la parte nuclear, la parte central de esta jornada, que es la explicación por parte de Lope del Amo, que es el jefe de Departamento de Transformación de la Energía del IDAE, de todo el detalle de este programa de ayudas que lanzamos, como decía la Secretaría de Estado, lanzamos hoy mismo a consulta pública. Cualquier agente, cualquier empresa, cualquier entidad de la sociedad civil puede aportar, puede alegar, puede hacer propuestas hasta el próximo 3 de junio para enriquecer, para mejorar esta convocatoria y luego posteriormente, cuando salga esa convocatoria definitiva, presentarse a esas ayudas. Por tanto, damos paso a, como decía, Lope del Amo, jefe de Departamento de Transformación de la Energía, que ha sido la mente brillante, ¿no?, detrás de la puesta en marcha, la propuesta de esta convocatoria, y luego pasaremos al turno de preguntas, tanto a las que pueda haber dentro de la sala como a las que nos lleguen a través de streaming. Lope, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Joan. Por supuesto que me sumo a los agradecimientos ya de mis anteriores ponentes para la Universidad de Oviedo y para UNOSA de celebrar este evento en esta ubicación tan representativa para las redes de calor y frío como es el núcleo de Mieres, con sus impresionantes redes de geotermia, indudablemente. Bueno, yo como responsable del Departamento de Transformación de la Energía, como ha dicho Joan, me toca realizar una explicación técnica de lo que va a ser los borradores de la línea de ayudas de las redes de calor y frío. Mi departamento, digamos que será dentro de IDAE el que de alguna manera tenga más protagonismo en la gestión de estas líneas de ayuda, en lo que es recibir expedientes de solicitudes de ayudas, hacer la correspondiente analítica y, bueno, hacer las propuestas, lógicamente, en la Dirección General de Resolución de Ayudas. Por supuesto, en colaboración con otros departamentos dentro del IDAE, por ejemplo, en lo que se refiere a tareas de verificación, tareas de auditoría, tareas de cierre y analítica de los proyectos. Bien. Lógicamente, ya lo ha dicho la secretaria, pero esta línea se presenta aquí en Mieres por ser una ubicación representativa, pero es una línea que aplica a todo el territorio nacional y esperemos que tenga una acogida muy importante en muchas partes del territorio nacional, porque, como ahora veréis, hemos procurado dar una flexibilidad bastante importante para que se presente el mayor número de proyectos posibles. Bueno, aquí veis un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a hacer un repaso no exhaustivo, porque los borradores de la normativa ya se encuentran, ya ahora mismo están ya publicados en la página del Ministerio, desde hace pues quizá una hora ya están publicados, con lo cual hay un enlace que ahora mismo no lo tengo yo aquí, pero fácilmente podríais encontrar un enlace ahora en la página del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, donde están ya los borradores de propuesta de orden y convocatoria. Aquí lo que voy a hacer es un repaso de los puntos fundamentales que caracterizan esta línea de ayudas. En primer lugar, vamos a hacer una visión que nos va a seguir como introducción de la organización normativa que va a tener esta línea de ayudas. Luego vamos a entrar en características generales de cómo está caracterizada, cómo está dimensionada la línea de ayudas. Luego vamos a entrar ya con mucho más detalle en decir qué se va a considerar como proyecto elegible, qué tipología de proyectos, de qué potencia, cuáles son los requisitos que vamos a pedir a los tipos de proyectos, cuáles son los costes elegibles y no elegibles que se van a considerar. A continuación vamos a hacer una pincelada de cómo se distribuye el presupuesto, porque, como ya ha dicho la secretaria, estamos hablando de un presupuesto de 100 millones de euros, pero este se encuentra desagregado como propuesta entre diversas tipologías de proyectos y programas. Ahora lo veremos también. También daremos una breve pincelada sobre documentación. Lógicamente, una línea de ayudas tiene mucha documentación de solicitud y mucha documentación de justificación, indudablemente, esto no es nuevo. Luego vamos a entrar en un punto más nuclear, más importante, que es cuál es la cantidad de las ayudas, cuáles son los costes subvencionables que reconoce la línea de ayudas, qué porcentajes propone y cuál sería el importe final de la ayuda del proyecto. Y para concluir, vamos a hacer una descripción de también cuáles son los criterios de valoración y puntuación de las solicitudes.
criterios hay económicos, administrativos, técnicos, demostrativo y de externalidades. Vale, todo esto, veamos, insisto, estamos hablando de un trámite de audiencia. Todo esto es la descriptiva del trámite de audiencia. Lógicamente se va a abrir un turno de alegaciones, como bien ha dicho Joan, y algunos de estos contenidos pueden modificarse, obviamente y lógicamente, que es lo que pretendemos con la participación pública. Con lo cual, yo los voy a describir cuáles son las características fundamentales, pero claro, no los consideréis como cosas definitivas. Precisamente para eso se trata de un trámite de audiencia. Bien, como introducción me sirve muy bien esta lámina para deciros que la organización normativa de esta línea de ayudas es una organización muy clásica en la cual se va a publicar una orden ministerial por la cual se van a establecer unas bases reguladoras. Esto es la cobertura legal de orden ministerial que va a tener esta línea de ayudas. Y luego, en paralelo, también se publica una primera convocatoria, que ya es una resolución del Consejo de Administración del IDAE al amparo de esta orden de bases, para la cual se va a hacer la primera convocatoria de llamamiento de proyectos objeto de subvención. Estos dos documentos son los que ahora mismo están publicados ya en la página del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con lo cual todo el detalle de las líneas ya está a vuestra disposición, lógicamente. Aquí insisto en que voy a comentar los puntos que más creo yo importantes de caracterización de esta línea. Y bueno, pues como ya he comentado también, por ejemplo, ya lo he comentado Joan, está abierto el plazo de presentación de alegaciones desde hoy hasta el 3 de junio. Vamos a ver, es un plazo que entendemos nosotros razonable para, pensándolo bien, por ejemplo, en estos días leerse, hasta el fin de semana, leerse los documentos, el fin de semana hacer las meditaciones y la semana que viene, antes del día 3, que es el viernes de la semana que viene, pues ya poner las correspondientes alegaciones. Con lo cual entendemos que es un plazo suficiente. Como veis, no estamos dando plazos enormemente largos porque queremos dar un dinamismo importante a estas líneas de ayudas. Vale. Bueno, pues vamos al lío. Características generales. Aquí veis las características generales de las bases regulatorias. Hay algunas de estas características que ya lo han comentado tanto la secretaria de Estado como también mi director general, Joan. Es de gestión centralizada. Esto significa que el IDAE será el órgano instructor y el órgano concedente de las subvenciones. Todas las solicitudes llegarán a IDAE y, como he comentado antes, por los propios departamentos y unidades y equipos del IDAE será la correspondiente valoración y propuesta de resolución y, en última instancia, resolución de las ayudas. El órgano instructor será el titular de la Dirección General de IDAE, con el cual contamos con su presencia. Mi director general está aquí con nosotros. Y también el órgano concedente será IDAE. Vale. El régimen de concesión va a ser de concurrencia competitiva. Concurrencia competitiva, bueno, entiendo que la inmensa mayoría lo conoceréis. Se trata de que los proyectos van a ser sometidos a los mismos criterios de puntuación y entre ellos compiten a efectos de qué puntuación recibe cada uno. Con lo cual, aquí no hay un criterio por orden de prelación de presentación de solicitudes. Con lo cual, cuando ya se abra definitivamente la convocatoria de solicitudes, no hace falta que presentéis los proyectos el primer día en el primer minuto. No es necesario. Eso sería una concurrencia simple, pero esto es una concurrencia competitiva de valoración y puntuación de las solicitudes. Vale. Tipo de ayuda. Bien, subvención sin contraprestación, subvención a fondo perdido. ¿Vale? Nada más que comentar a esto. Beneficiarios, se contemplan un espectro bastante amplio de beneficiarios, tanto en personas físicas como jurídicas, públicas o privadas. Salvo algunas excepciones, la verdad es que la inmensa mayoría de los beneficiarios estarían considerados en esta línea de ayudas. No obstante, si hay alguien que creéis que nos hemos dejado fuera, pues para eso precisamente están las alegaciones. Pero creo que están considerados prácticamente cualquier tipo de beneficiario posible. Y luego un tema importante es que esta línea está estructurada en dos programas de incentivos. O sea, hay una primera desagregación que veréis que se arrastra a lo largo de la caracterización de las ayudas, en la cual el presupuesto inclusive se desagrega en lo que llamamos el programa de incentivos 1, que está dirigido a beneficiarios que realicen actividad económica, y un programa de incentivo 2 dirigidos al sector público de personas físicas o jurídicas, pero con la condición de que cualquiera de ellos no realice actividad económica.
Esto es una cosa que se ha llevado a cabo en también líneas precedentes también del IDAE, con lo cual no es una novedad. Esto es una cosa que entendemos que la verdad es que es bastante interesante para que haya un reparto de presupuesto entre los sectores, dicho de una manera demasiado burda, público y privado. Garantías económicas. A ver, aquí hay un tema importante. Se contemplan dos garantías económicas. Puedo empezar por la segunda, que es más fácil de explicar, que la línea sí contempla que haya un pago anticipado cuando el beneficiario es objeto de concesión de la ayuda. Puede haber un pago anticipado hasta el 80% con una garantía por ese pago anticipado, pero la primera me voy a detener un poco más. Sí se propone que para participar en la convocatoria y también para garantizar la ejecución del proyecto, el solicitante aporte una garantía económica. Ya sabéis que garantías económicas puede ser aval, seguros de caución, depósitos, está regulado. Hay una normativa que regula esto. Por el importe del 10% de la ayuda solicitada. Esto lo consideramos nosotros importantes porque nosotros pretendemos también luchar para que todos los proyectos que sean objeto de ayuda, pues efectivamente se lleguen a término. Y este es el objeto de pedir esta garantía económica, para que un poco nosotros veamos que los proyectos se llevan a término. No es una garantía exhaustiva, no es una garantía fuerte, estamos hablando del 10% de la ayuda solicitada, concepto que más tarde también lo voy a explicar, pero lo consideramos importante para que esta línea luego cristalice en proyectos reales, proyectos que efectivamente se lleven a cabo. Con lo cual, bueno, pues también hace una invitación para que todos los solicitantes pues efectivamente revisen sus planes de empresa y sus números para que efectivamente el proyecto pues se lleve a término. Vale, después de este pequeño vallo de características generales de la orden de bases, voy a decir pequeñas pinceladas de la convocatoria, porque ahora mismo se presenta una primera convocatoria. Esta convocatoria ya lleva la dotación que ha dicho la Secretaria de Estado de 100 millones de euros. Aquí veis los plazos que propone esta convocatoria. Fijaros que siempre estoy diciendo propone, porque es un trámite de audiencia, no me canso de decirlo. Propone un plazo para la ejecución de proyectos del 30 de junio del año 2025, con lo cual en esa fecha tiene que haberse finalizado completamente el proyecto. Y luego también la entrega de la documentación de fin de proyecto, documentación muy importante, que es la que llamamos nosotros documentación ex post, que es una documentación exhaustiva, como veis, 3 meses más tarde. Habida cuenta de que estos proyectos son proyectos largos, difíciles, son proyectos que no se realizan en meses, tienen un grado de tramitación y luego de desarrollo importante, sí que os comentamos que nuestra previsión es que esta convocatoria, a pesar de llamarse primera convocatoria, sea la primera y única. Nunca digas de este agua no beberé, pero es nuestra previsión, que lo hemos querido orientar así para dar cobertura o dar confort a este tipo de proyectos que tiene un periodo de tramitación y luego también de ejecución bastante prolongado. Con lo cual, si lo hiciésemos en varias convocatorias, pues la segunda convocatoria necesariamente tiene las mismas fechas de finalización de proyectos y podría haber tensiones en la ejecución de los propios proyectos. Con lo cual, nuestra intención es que sea una convocatoria única. Y así, a pesar, insisto, de llamarse primera convocatoria, pero así es como nosotros lo estamos entendiendo. Bien, después de esto, pues vamos a bajar más a nivel de detalle. Ahora ya vamos a ir definiendo varias características de la propia convocatoria. A partir de aquí, todas las pantallas que veis, veis que en el título, por ejemplo, este pone anexo 1, apartados 1 y 2. Todo eso se refiere a puntos de la convocatoria. Del orden de bases es un texto largo, jurídico, de cobertura, pero ahí ya no me voy a centrar más porque ya voy a ir a los contenidos más técnicos de la propia convocatoria. Bien. En primer lugar, vamos a caracterizar un bloque de proyectos elegibles. Tipos de proyecto y potencia. Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, que es un tema que ya conocéis todos, los proyectos elegibles son proyectos de redes de calor y frío, pero han de utilizar necesariamente fuentes de energía renovable. Bien, primer mensaje. Se distinguen 3 tipologías de proyectos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Esto de 1, 2 y 3 es ampliamente seguido en todos los textos, con lo cual es muy importante interiorizarlo. El tipo 1 es
una nueva central de generación y una nueva red de distribución. Ya sabéis que una red de calor y frío, de IO-frío, calor IO-frío, se puede desagregar en la parte de generación y en la parte de distribución y entrega al consumidor. Entonces, esta tipología está contemplando un proyecto entero desde cero, que tenga que hacer la propia central de generación de calor IO-frío y la nueva red de distribución. La potencia es un concepto muy importante porque ya han comentado, por ejemplo, la Secretaría de Estado que esta línea es para potencias superiores al megavatio, con lo cual hay un esfuerzo muy importante en definir a qué llamamos potencia. Para esta tipología, la potencia, como no puede ser de otro modo, corresponderá a la propia de la generación de los equipos de calor y frío. Y a continuación tenemos el tipo 2, que es la ampliación de una central de generación existente. Aquí estamos hablando de una red existente en la cual, por circunstancias del propio mercado, de la propia demanda, pues se estima que hace falta una ampliación de la propia central de la potencia de los equipos de generación de calor y de frío. Pues esa es una tipología considerada también en esta línea y la potencia, pues nuevamente, también corresponde a los equipos de generación de calor y o frío nuevos instalados adicionales a los existentes. Y por último, tendríamos una tercera tipología que sería la complementaria a la anterior, que es la ampliación de la red de distribución y conexión existente, que también se puede dar el caso. Alguien que ha hecho una central de generación haciendo una previsión de exceso de potencia, pero ahora pues esa red empieza a tener más demanda y necesita la ampliación de la propia red de distribución. En este caso, la potencia corresponderá a los equipos de intercambio de calor y frío instalados entre la red y los consumidores. Muy importante, en todos los casos, la potencia, tal como está aquí definida, hay mayor detalle de definición, lógicamente, en los textos que ya podéis consultar, ha de ser mayor de 1 megavatio. Como acabo de comentar, hay detalle a qué se refiere la potencia en función de la fuente energética utilizada, si es aerotermia, geotermia e hidrotermia, si es solar térmica y si es biomasa. Bien, puede haber otro tipo de fuentes renovables, quizás un poco más pintorescas o no tan conocidas para estas redes. No se ha definido ahí la potencia, pero no por eso excluiríamos otras fuentes renovables para hacer suministro de calor y frío a las redes, a este tipo de proyectos de redes. Continuamos. Proyectos elegibles, requisitos, tema muy importante. Lo primero ya lo acabo de decir, simplemente volver a recalcarlo, es un tema muy importante. Potencia mayor de 1 megavatio. Esto de la potencia mayor de 1 megavatio está muy orientado a que el Real Decreto 1124, que es el Real Decreto que usualmente se denomina Real Decreto de térmicas, es un Real Decreto de gestión territorializada. A diferencia de este, ya contempla ayudas para redes de calor y frío por debajo del megavatio, con lo cual esta línea de ayudas que se somete a trámite de audiencia sería la complementaria de las ayudas que establece ese Real Decreto. Con lo cual, como podéis ver, hemos procurado hacer normativa complementaria, la primera para redes pequeñas y este para redes más grandes. Entonces, por eso un poco la razón de haber hecho este requisito de mayor de 1 megavatio. Vale, más requisitos importantes. Las instalaciones para la ejecución del proyecto, nuevas y existentes, han de cumplir la definición de red de calor y frío. Veamos. Aquí he puesto un extracto de lo que en la normativa que está ya publicada se está entendiendo que son redes de calor y frío. Lo más importante es que tiene que haber una o varias centrales de producción, una o varias redes de distribución que transportan el calor y el frío hasta al menos 2 centros de consumo. Y la ubicación tiene que ser diferente. Como veis, tiene que cumplir esta definición la red que sea objeto de ayuda. Vale. Y luego un tema también importante, que entiendo que esto pues, a lo mejor sí puede ser sometido a más discusión, es que las instalaciones para la ejecución del proyecto, tanto nuevas como existentes, han de utilizar exclusivamente energía procedente de fuentes renovables. Vale. Aquí está la discusión del uso de combustibles fósiles como sistema de apoyo. Vamos a ver, nosotros lo que proponemos es que estas líneas están dentro de la componente 7 del plan de recuperación y la componente 7 solo contempla energías renovables, con lo cual de momento no estamos contemplando, al menos en ese trámite de audiencia, que los proyectos después de haberse realizado
tengan algún tipo de uso de combustibles fósiles, tanto en las instalaciones nuevas como las existentes. Esto es importante, es un matiz importante que entiendo que puede ser objeto de debate y discusión. ¿Más requisitos? Bueno, pues otros requisitos que ya los considero más normales, de cumplimiento del RITE, etiquetado energético y mejor tecnología disponible, monitorización energético y medioambiental. Y bueno, luego hay más requisitos de detalle que no me centro ahora mismo en analizarlos en función del tipo de fuente energética utilizada. Bien. Entonces, los requisitos completos los podéis consultar en los textos. Aquí simplemente he dado una pincelada de los que yo considero más importantes para esta línea. Costes elegibles. Bueno, esto es una síntesis de una lista bastante más larga de qué se consideran costes elegibles en los proyectos. En primer lugar, se aceptan costes relacionados con los equipos usuales típicos de este tipo de redes. Sistemas eléctricos, equipos propios, control, monitorización, obra civil, transporte, montaje, puesta en marcha, también elaboración de proyectos, dirección facultativa, seguridad y salud, ensayos y estudios. Inclusive también se considera como costes elegibles los costes de gestión de la propia solicitud de ayuda y justificación de las actuaciones. Y también inclusive auditorías de justificación para cumplimiento del principio de DNSH. Este principio, probablemente lo conozcáis, DNSH es un acrónimo inglés que significa no hacer daño significativo al medio ambiente. Entonces, cualquier proyecto que beba de fondos europeos, estos son fondos Next Generation, tiene que cumplir este principio. Entonces, esto es un tema muy importante que siempre se pide que se someta a auditoría y luego se mira bastante en la documentación ex post de cierre del proyecto. Con lo cual es un tema muy importante para ver que este proyecto es compatible con el objeto de fondos europeos. ¿Qué no se acepta? Pues bueno, no se acepta, en primer lugar, costes facturados antes de la solicitud de ayudas. Esto es para el programa de incentivos 1, que recuerdo que sería para empresas que sí realizan actividad económica, o antes de la publicación de las bases reguladoras para el programa de incentivos 2. O sea, los costes que ya están facturados, eso pertenecen al pasado. Esto es porque este tipo de líneas pretenden un efecto incentivador. Entonces, compra de equipos ya existentes, pues ahí no habría ningún efecto incentivador. Y eso es la razón para la cual solo contemplar costes facturados a posteriori en el caso del programa de incentivos 1 de la solicitud de ayuda y en el caso del programa de incentivos 2 de la publicación de las bases reguladoras en el BOE. Estoy hablando de la publicación en BOE definitiva. No estoy hablando, lógicamente, de la publicación que se ha llevado hoy, por supuesto. Equipos y sistemas no nuevos o con uso previo tampoco. Equipos de generación de calor y o frío que no utilice fuentes de energía renovable, lo he comentado antes. De generación de calor a partir de fósiles o generación de frío a partir de electricidad. El tema del uso de la electricidad, vamos a ver, es que la electricidad importada de red también tiene una parte importante todavía hoy en día de participación de fósiles, con lo cual esa energía eléctrica importada a la red también proponemos que no la usen los equipos, en este caso sería de generación de frío, en los ciclos compresores, para este tipo de proyectos objeto de beneficio económico. Hay otros costes que no los voy a nombrar aquí, los podéis ver en el anexo 1, apartado 4.3. Todos estos costes están en el apartado 4 del anexo 1, claramente identificables. Y con esto hemos ya dado una característica fundamental a qué entendemos por proyectos elegibles. Ahora vamos a pasar a otro bloque, que es la distribución del presupuesto. Ya hemos comentado que el presupuesto de la línea son 100 millones de euros. Ahora bien, este presupuesto se encuentra desagregado por 6, vamos a decir, cupos. Ahí los veis. Para el programa de incentivos 1, entidades que realizan actividad económica, la dotación sería 70 millones de euros y para el programa de incentivos 2, 30 millones de euros. Este reparto sí procede de estudios, de análisis de las manifestaciones de interés, de proyectos conocidos de interés en los sectores públicos y privados, y esto es el reparto que se propone. Y luego también esta primera desagregación
Se hace también para las 3 tipologías de proyectos que ya he comentado. Para nuevas redes, T1, T2 para la ampliación de la central y T3 para la ampliación de la distribución. Como podéis ver, los proyectos de nuevas redes tienen más peso, lo cual es lógico, pero el peso de las ampliaciones no es desdeñable, es un peso que puede ser bastante importante. En definitiva, 6 cupos de ayuda, la concurrencia competitiva se va a hacer para cada uno de estos cupos, lo cual quiere decir que, al menos en primera ronda, los proyectos están compitiendo por cada uno de esos cupos de presupuestos. Por supuesto, en caso de que luego haya presupuesto sobrante en alguno de los 6 cupos, lo que se hace es una segunda ronda, esto está explicado con mayor detalle en la orden de bases, en este caso, en el cual se hace una agregación del cupo remanente para cada programa de incentivos y se hace una segunda ronda competitiva para todos los proyectos que no han sido el objeto de ayuda. Con lo cual, esto es un mecanismo de flexibilidad para que en la medida de lo posible no se queden presupuestos no asignados a proyectos, a objetos de ayuda. Vale, avanzamos. Documentación. Bueno, la documentación es larga, lo reconozco. Tendréis que entender que recibir ayudas públicas indudablemente tiene que estar sujeto a la entrega de bastante documentación. Tanto lo que llamamos ex ante, que es para la solicitud de la ayuda. Aquí simplemente he hecho un índice porque aquí no voy a describir o voy a listar las ayudas, no tiene sentido, están en los documentos. Hay documentación para la solicitud general, técnica, también específica de la biomasa, específica para energías de geotérmica y energías del ambiente, aerotermia e hidrotermia, y también acreditativa del tipo de solicitante. Bien, ahí está. Y luego también hay documentación también exhaustiva para justificar el proyecto tras su ejecución, lo que llamaríamos documentación ex post. Bueno, pues aquí hay un índice de lo que es la documentación. Esto no es la documentación, es un índice de lo que realmente es la documentación, por supuesto. Y aquí no quería profundizar más a efectos de esta presentación, porque todo esto está publicado en los documentos. Toda esta documentación también estaría tanto en la propuesta de resolución como en la propuesta de orden ministerial de bases. Vale. Vamos a la cuantía de las ayudas. Esto es de los bloques más importantes de esta presentación. Vamos a ver. Anexo 3. Anexo 3 de la propuesta de resolución. Aquí veis gráficamente cómo se forma lo que podríamos llamar el importe de la ayuda final, lo que veríamos en la parte derecha de esta pantalla. Vale, esto es un esquema clásico, es un esquema muy usado en muchas convocatorias, inclusive las que el IDAE ha hecho y tiene ahora mismo también publicadas, que se basa en caracterizar un coste subvencionable unitario en términos de euros por kilovatio. Cuando digo kilovatio me refiero a kilovatios de potencia, térmicos y de frío, sumado a los dos. Sé que no es del todo correcto sumar los dos, pero esta orden de ayudas sí que considera la suma de las dos potencias en términos de kilovatios de calor y de frío. Eso es un primer concepto. Un segundo concepto sería la potencia del proyecto, de la cual ya hemos hablado, concepto muy importante. Y un tercer concepto sería los porcentajes de ayudas. Bien, la multiplicación de estos 3 factores daría el importe de la ayuda antes de limitaciones. Bien, como podéis ver, si multiplicamos los 3, tenemos un número en términos de euros. A esto se le aplican límites, que ahora después los vamos a ver, y tendríamos el importe final de la ayuda. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es hacer una descripción de qué son los costes subvencionables, qué son los porcentajes de ayuda, la potencia del proyecto ya lo hemos descrito, por supuesto, y cuáles son los límites para llegar al importe final de la ayuda. En primer lugar, coste subvencionable unitario. Este esquema es clásico. Aquí, por supuesto, no estamos inventando nada en esta línea. Simplemente es para que sea conocido. Coste subvencionable unitario es la diferencia entre lo que llamamos coste elegible unitario, también en términos unitarios. Unitarios me refiero en euros por kilovatio. ¿Vale? Este coste elegible
corresponde al menor de dos. ¿Al menor de cuál? Del comunicado por el proyecto, porque diferentes proyectos obviamente tienen diferentes costes. Está claro, de diferentes, por circunstancias, aunque compartan fuente energética y tipología, pues pueden tener diferentes costes indudablemente. Sería el proyecto presentado por el beneficiario o el máximo aceptado según la tabla que ahora después vamos a ver. Ahora después, antes de pasar a la tabla, voy a también definir qué se entiende por coste unitario de la instalación de referencia. Esto es de la instalación convencional, porque la normativa de ayudas, y concretamente el reglamento de sección por categorías, contempla que se den ayudas, pero a la diferencia en lo que, digamos, cuesta el proyecto bonito, el proyecto bonito, que es el coste elegible, y lo que hubiese costado una instalación convencional que no hubiese sido objeto de ayudas, que es el coste de referencia. Entonces, la detracción de los dos es lo que considera la normativa como coste subvencionable. En el caso del coste de la instalación de referencia, para empresas con actividad económica sería el que figura en la tabla. Y para empresas, sector público y empresas sin actividad económica sería nulo. Sería nulo. Esto sí que está también considerado y contemplado en la normativa de ayudas. Aquí veis la tabla. Aquí veis la cuantificación de los dos conceptos, del coste elegible unitario y el coste unitario de la instalación de referencia. Y como podéis ver de nuevo, está particularizado para tipologías de proyecto y fuente de energía renovable. Aquí concretamente se ha considerado en los dos primeros casos, para nuevas redes y ampliación de la central, costes para cuando el combustible es biomasa, cuando la fuente energética es geotermia, es solar térmica o es otras fuentes renovables. Otras fuentes renovables, lo más usual es que fuese aerotermia o hidrotermia. Pero bueno, no exclusivamente. No hemos puesto limitaciones dentro del concepto de fuente de energías renovables. ¿Veis aquí los números? Estos números, bueno, en el caso de la tipología 3 no hay desagregación por fuente de energía renovable porque es simplemente la red de distribución. El coste de la red de distribución no depende de la fuente de energía renovable, al menos así lo hemos caracterizado. Y aquí tenéis los números. Estos serían los números máximos, vuelvo a decir, de coste elegible y coste unitario. Estos números están extractados, están calculados, están concluidos a partir de un precedente importante, que es el Real Decreto 1124, el Real Decreto de Térmicas, publicado el año pasado, el cual también hace una caracterización de estos costes, y luego también estudios sectoriales que se han llevado a cabo sobre costes de equipos del sector. Se han llevado a cabo hace pocos meses también. Y se han concluido estas cifras que veis aquí. No me voy a parar y las voy a leer una a una porque aquí están y, lógicamente, cualquier tipo de objeción o alegación que podéis tener a estas cifras, pues nosotros encantados de analizarlas. Un tema importante que son las dos notas verdes que he puesto a la derecha de esta pantalla, es que sí se contemplan proyectos con varios tipos de participación de fuentes de energía renovables. Por ejemplo, una instalación que sea aerotermia y geotermia, o un biomasa con también apoyo de energía solar térmica. Entonces, sí se contempla en los textos que tanto el coste elegible unitario como el coste unitario de la instalación de referencia sea la ponderación en base a la potencia de cada una de estas tecnologías. Con lo cual, esa casuística sí que está considerada, sí que está tratada. Esto, lógicamente, una ponderación es un convencionalismo, pero lo hemos visto interesante y sencillo para dar contestación a ese tipo de proyectos en esa línea. Y bueno, por último, también es posible comunicar un coste subvencionable unitario del proyecto que sea siempre menor que el calculado mediante esta tabla. Eso también. Bien, esta es la primera pata de la cuantía de ayudas. La segunda pata ya lo he comentado, que es la potencia. Que todos estos costes se cuantificados por la potencia del proyecto. Y la tercera pata sería los porcentajes de ayuda. Vamos a ver, aquí se proponen tres porcentajes de ayuda que son sumables, se suman los tres. Hay uno por proyecto, que como podéis ver para el programa de incentivos 1 se propone un 35% de porcentaje de ayuda y para el programa de incentivos 2 un 70%. Son intensidades de ayuda que no son diseñables, son bastante sustanciosas. Y adicionalmente a estos números, si
estamos hablando de una mediana empresa, se incrementa en un 5% y si es una pequeña empresa un 10%. Definición de mediana y pequeña empresa que también está recogida en los textos. Y por último, también lo ha comentado la secretaria, sí, también lo ha comentado, que también se está primando la ubicación de este tipo de proyectos en zonas de reto demográfico, con lo cual habría 5 puntos adicionales de porcentaje de ayudas para los proyectos ubicados en municipios hasta 5.000 habitantes o en municipios no urbanos hasta 20.000 habitantes con núcleos de hasta 5.000 habitantes. Esto es un criterio que se ha seguido mucho en las ayudas relacionadas con el reto demográfico. Con lo cual, como podéis ver, pues bueno, bajo mi opinión, son porcentajes de ayudas bastante importantes. Vale. Como he comentado antes, ¿y ahora qué se hace con esto? Pues lo que se hace es multiplicar como he comentado antes. Aquí veis una fórmula que sería A sub P, ATE y ARD, que son los porcentajes de ayuda, se multiplica por el coste subvencionable unitario y por la potencia. Y eso nos daría un importe de ayuda del proyecto que lo podríamos llamar, antes lo hemos llamado, antes de limitaciones, en términos de euro. Y ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Bueno, pues aquí hay 2 limitaciones. La primera es que el solicitante puede proponer una modulación de esta ayuda. Hay un coeficiente de reducción que se llama K, que se ve en una pantalla posterior, que oscila entre 0 y 1, mediante el cual el beneficiario puede decir, pues yo pido ayuda, pero no para el total de lo calculado en base a esta fórmula, sino, por ejemplo, para el 70%, con lo cual ese K sería 0,7. Ese K, claro, pensáis, está en detrimento del beneficiario. Sí, pero por contra le da más puntuación, como posteriormente veremos. Y por último, ningún proyecto contemplamos que pueda recibir una ayuda máxima de 15 millones de euros. Estamos hablando de proyecto por empresa. Esto es un límite de ayuda que la verdad es que se utiliza mucho en todas las líneas de ayudas del plan de recuperación. Creemos que es un importe elevado. La verdad es que, como veis, creemos que no va a ser una limitación a la ejecución de proyectos. Bueno, de cuantía de ayudas ya hemos acabado. Como veis, pues es un esquema muy conocido. Esperemos que sea del agrado y acogimiento de los potenciales beneficiarios. Y ahora, por último, voy a pasar al último bloque de esta charla, que sería la valoración de solicitudes. Ya hemos comentado que esto es una línea de concurrencia competitiva, en la cual cada proyecto será valorado y puntuado y competirán entre sí, dentro de esos 6 grupos que he dicho antes. Entonces, aquí veis cuáles van a ser los criterios de valoración. Estos son puntuaciones sobre 100, como veis. Aquí tenéis todos los criterios, todos suman 100, con lo cual un proyecto, su máxima puntuación pueden ser 100 puntos. Es difícil, por supuesto, pero puede ser 100 puntos. Y veis aquí la desagregación en 4 tipos de criterios. Hay un criterio económico, que son 40 puntos, lo vamos a ver a continuación un poco más en detalle. También está criterios de viabilidades administrativas. Es muy importante, lógicamente, el estado de tramitación de este tipo de proyectos para entender que sean proyectos que se hagan. 15 puntos. Criterio técnico y demostrativo, 20 puntos, también lo veremos ahora en detalle. Y por último, también un criterio, una pequeña lista de criterios de externalidades positivas que están muy relacionadas con los objetivos que se pretenden dentro del plan de recuperación. Vamos a verlos en detalle, si os parece. El primero de ellos prácticamente se puede decir que es el más importante, pues porque es el que más puntuación recibe, y no podría ser otro que el importe de la reducción de la ayuda que un beneficiario está proponiendo. Antes comentaba que un beneficiario puede decir que pide el 70% de esa ayuda. Eso es aquí lo que se llama K sub S en esta fórmula. Eso es lo que propone un beneficiario para su proyecto. Y como podéis ver, se hace una puntuación que lo que consiste es una aplicación lineal mediante la cual quien propone un coeficiente de reducción más alto, o sea, más cercano a la unidad, no tendría puntuación por este criterio.
O sea, dentro de un cupo, quien tenga el KSVS más elevado, por ejemplo, si el KSVS es 0,97, el mayor de todos, aplicando esta fórmula no tendría puntuación. Y el menor de ellos, si hay alguien, por ejemplo, el KSVS, el coeficiente de reducción, estima que es un 0,7, un 70%, como he dicho antes, ese tendría los 40 puntos. Y entre ambas situaciones, pues hay una linealidad de puntuaciones. Esto es un tema conocido. Esto no es un tema que se esté haciendo ningún experimento con gaseosa en esta línea. Es un tema que se ha aplicado en muchas líneas. Obviamente, en el caso de que haya una solicitud, pues esa solicitud pues, se le asigna 40 puntos. Esto es lo que he puesto en el último renglón de abajo. Así evitamos la indefinición matemática de 0 partido por 0. Ya que estamos en universidad, las indefiniciones matemáticas son importantes evitarlas también en esta línea. Vale, siguiente criterio, viabilidad administrativa, 15 puntos. Vuelvo a decir que después, por ejemplo, aquí veis que he puesto anexo cuarto apartado 231. Esto es para una mayor facilidad en la localización de estos criterios. 3 criterios. Primero, autorización administrativa de aprobación de proyecto. Obviamente, uno de estos proyectos requiere autorización administrativa de aprobación de proyecto por el órgano competente, normalmente la comunidad autónoma. 3 puntos. La licencia de obras, proponemos 5 puntos por disponer licencia de obras o ser innecesaria por ser el proyecto de titularidad municipal. También ponemos algunas cautelas en lo que se refiere a las bases imponibles del ICIO. Esto es un tema que ya se ha trabajado también, por ejemplo, en las líneas FEDER térmicas, que fueron bastante populares también en los casos de las redes de calor y frío. Y por último, también proponemos que se asignen 7 puntos para quien ya disponga contratos de venta de ese calor y o frío. Esto es otro incentivo, otra invitación a que los proyectos estén elaborados, estén trabajados, sean proyectos que efectivamente su propio beneficiario crea en él. Entonces, no se exige, lógicamente, no se exige que un beneficiario disponga de contratos de calor y o frío, pero sí se puntúa que tenga al menos la mitad por la potencia del proyecto. Estamos hablando de nuevos consumidores, no estamos hablando de consumidores ya abastecidos por equipos que ya podrían existir. Vale, con esto entendemos nosotros suficientemente contemplada el criterio de viabilidad administrativa. Siguiente criterio, técnico y demostrativo. Bueno, aquí hay tres criterios que están siendo considerados. El primero es innovación. Todo proyecto que tenga una componente innovativa pues recibe 5 puntos. Otro criterio es que es la eficiencia energética de la red, eficiencia energética que está también definida en los textos, que es, por decir una palabra, con una sola palabra, que es el rendimiento. ¿Cuál es el rendimiento de la red a efectos de energía utilizada a nivel primario y de energía entregada a los consumidores? Pues esta eficiencia energética también tiene una puntuación importante. Y por último, también hay un efecto demostrativo en la cual se están contemplando proyectos de pequeña cuantía, siempre por encima del megavatio. Los que sean por debajo de 2 megavatios, que se entienden que son proyectos que tienen un efecto demostrativo. Los que son inferiores a iguales a 5 megavatios, pero que no utilicen, digamos, fuentes energéticas más conocidas convencionales, biomasa, geotermia, aerotermia o hidrotermia. Y también proyectos inferiores a 10 megavatios que no utilicen ninguna de estas fuentes y adicionalmente tampoco utilicen energía solar. Como podéis ver, la energía solar sí aquí se está intentando primar, porque la energía solar es un tipo de fuente que es muy interesante también allí de las redes grandes, pero no ha sido un tema usual, con lo cual estamos intentando dar un impulso a que la energía solar térmica se meta también en redes grandes de calor y frío. Por último, y con esto ya estoy acabando mi intervención, vamos a ver el último criterio de valoración, que son las externalidades positivas. 25 puntos. Aquí hay 6 criterios. El primero es la ubicación del proyecto. Esto es el criterio de reto demográfico. La localización, que está ubicado en municipios de convenios de transición justa, el cual está definido. Que esté ubicado en municipios de reto demográfico, también está definido en los textos. Y luego también puede haber una evaluación del impacto del proyecto que también, aunque ese proyecto no tenga
los 8 puntos por los 2 primeros puntos que he dicho, si ese proyecto se puede estimar que tiene un impacto positivo a efecto de transición justa y reto demográfico y pueda subir su puntuación hasta los 8 puntos. Comunidades de energías renovables. Si estamos hablando de una comunidad de energías renovables, lógicamente, pues como todos sabéis, las comunidades es una entidad jurídica que está, bueno, un tipo de promotor más que entidad jurídica, que se está intentando apoyar bastante, y en este programa también aportamos nuestro granito de arena. Se añaden 4 puntos en el caso de que el promotor sea una comunidad de energías renovables. Impacto social y de género, hay una lista de criterios que no lo voy a enumerar, son 7 o 8 criterios que están relacionados con el impacto social y de género y por eso se podría asignar hasta 7 puntos. 2 puntos para proyectos realizados por entidades públicas, otros 2 puntos para microempresas y pequeñas empresas y 1 punto para medianas empresas. Como podéis ver, las pequeñas y medianas empresas están doblemente consideradas tanto a nivel de puntuación como a nivel de porcentaje de ayudas, igual que el tema de reto demográfico. Y por último, que también lo ha comentado la secretaria, un informe del Gobierno autonómico y local, hasta 2 puntos, que entendemos que si el proyecto es afín a los intereses tanto locales como comunitarios, como autonómicos de la zona, pues ese proyecto sí podría tener mayor interés y se le asignan 2 puntos. Bueno, vamos a ver. Esto ha sido la descriptiva de las características que yo considero más relevantes de la línea de ayudas. Hay muchas más que no las he comentado y están en los textos. Ya sabéis que esta línea es una línea por encima del megavatio, es complementaria a las líneas que existen desde el RAD Decreto 1124. Y bueno, simplemente queda por decir que lanzo la invitación para que inclusive a partir de hoy pues, la gente presente sus propias alegaciones u objeciones que crean los textos. Hemos habilitado un buzón que está también detallado en la página del Ministerio donde está el trámite de audiencia. Y bueno, pues esperamos que la línea pues, sea de su interés. Pues muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Lope. Tenemos 10-15 minutos para preguntas. Nos han empezado a llegar ya preguntas que me han estado adelantando los compañeros, que eran, sí, justamente, exacto, las que tenemos, las que nos han ido llegando por Zoom. Te las voy planteando, López, si te parece, y vas contestando. Por ejemplo, una de las primeras preguntas es con respecto al DNSH, ese principio de no hacer daño significativo al medio ambiente. En concreto, si hay algún sistema para cumplir con la guía en esta línea de ayudas para establecer límites a los proyectos. Es decir, cómo tenemos caracterizado el tema del DNSH para facilitar ese cumplimiento. Vale. Bueno, vamos a ver. El principio de DNSH es un principio complejo. Sí que hay publicadas unas guías de la Comisión Europea en la cual pretende dar cierto tipo de detalle sobre qué proyectos son compatibles con el principio de DNSH y cuáles no lo son. Sí entendemos la complejidad de que este tipo de proyectos, a tenor de esas guías que están publicadas, ver si efectivamente son compatibles o incompatibles con el DNSH. Lo único que, bueno, es un tema que nosotros hemos profundizado. Creemos que en función de las alegaciones que se reciban, sí a lo mejor puede ser conveniente detallar un poco más estos criterios para que los beneficiarios sepan si su proyecto es compatible con el DNSH o no lo es. Entendemos que esa dificultad y esa necesidad sí puede existirlo. Ahora mismo, pues, deciros que hay una receta completa y global para todos los proyectos de redes de calor y frío que cumplan o no cumplan el criterio, ahora mismo no estoy en condiciones de decirla. Pero es un tema que se puede profundizar, es un tema que se puede trabajar. Genial, gracias, López. Luego hay 2 preguntas que voy a unir porque tienen elementos en común que básicamente están relacionadas con los orígenes de la energía que se puede utilizar para las redes de calor y frío. Una de las preguntas es si son elegibles redes de calor cuya energía proviene de fuentes residuales, entiendo que energía residual de otros usos como podría ser el energético, y luego otra con respecto a la referencia que hacías a la fuente de energía eléctrica. Por ejemplo, en el caso de bombas de calor que obviamente utilizan energía eléctrica, si obligatoriamente esa energía eléctrica tiene que provenir de energías renovables eléctricas y por tanto si esas son in situ o pueden venir de la red, por ejemplo, a través de un PPA o garantías de origen. Vale, entendido. Bueno, vamos a ver, 2 preguntas entonces.
En primer lugar, el tema de energías residuales. Veamos, hay un tema que está claro, una energía que se está tirando al ambiente, una energía residual que no está aprovechada, efectivamente tiene interés aprovecharla. Es un tema interesante. Ahora bien, esta línea de ayudas está enmarcada dentro de la componente 7 del plan de recuperación. La componente 7 solo contempla fuentes de energía renovables. Entonces, ¿qué ocurre? Que las energías residuales no están contempladas dentro de esta definición, con lo cual ese tipo de proyectos que aprovechasen energías residuales, cierto es que no tendrían cabida. No obstante, sí que es cierto que nosotros como IDAE también entendemos que es muy interesante sacar algún tipo de incentivación a lo que es el aprovechamiento de las energías residuales, a lo mejor fuera de la componente 7. Para este viaje, para esta invitación, pues es un tema que es cierto por el criterio de responder a la definición de fuentes de energía renovables, quizás se quedaría fuera. Es que nosotros somos bastante celosos para que los proyectos no tengan ningún problema en cualquier tipo de auditoría que se haga a nivel nacional o a nivel europeo. Entonces es un tema que nos importa bastante. De ahí un poco el celo, si queréis llamarlo, de decir que los proyectos sean proyectos de fuentes de energía renovables según la definición que está en la directiva de renovables. Eso respecto a la primera parte de la pregunta. La segunda parte se refiere al uso de la electricidad importada de la red. Vale, bien. La electricidad importada de la red, lo he comentado antes, es cierto que es muy usual. Se usa en redes de calor y frío, se usa en red sobre todo para hacer frío, para hacer equipos de ciclo compresor de frío, eso es. Esta energía eléctrica, claro, ahora mismo no podríamos asegurar que tuviese un origen renovable. El tema de que el promotor haga un PPA con un productor de energías renovables y se asegure que esa energía viene de ahí. Bueno, vamos a ver. Veamos, también tenéis que entender una cosa. Nosotros, ¿qué hacemos con estos proyectos? Nosotros hacemos una resolución, en su caso positiva del proyecto, luego hacemos una fase de verificación, no con mi departamento, pero con departamentos compañeros del IDAE también, y hasta ahí hemos llegado, y luego ahí se cierra el proyecto. A partir de ahí, nosotros no volvemos al proyecto. Entonces, no estamos en condiciones de asegurar que ese proyecto de manera continua estaría nutrido exclusivamente con fuentes de energía renovables. No lo podríamos asegurar. Con lo cual preferimos, a nivel de trámite de audiencia, aunque lo veáis como un exceso de celo, proponer que efectivamente todas las fuentes de energía sean renovables y por eso excluimos los sistemas de combustibles fósiles y también excluimos la energía importada de la red. Gracias, Lope. Luego hay otra pregunta que yo creo que has aclarado, pero por dejar absolutamente clara, que es si están cubiertos los estudios de previabilidad. Es decir, entiendo que estudios que no lleven a cabo, que no tengan que llevar a cabo el proyecto en sí mismo, sino un estudio previo. Estudio previo, entiendo que sí. Sí, no tengo ahora mismo la lista ya la podemos ver, pero entiendo que el estudio de factibilidad, es que como son tan largas las listas de costes elegibles, pero entiendo que ese tipo de costes, sí. Sí, por ejemplo, leo por ejemplo el literal del detalle de los textos que están publicados. En costes elegibles se plantean ensayos, estudios, sondeos y pruebas necesarias para la elaboración del proyecto y en ese momento la instalación, con lo cual sí estaría contemplado, sí. Entiendo que en todo caso condicionada a la puesta en marcha de un proyecto. Es decir, si solamente fuera el estudio, no entraría, pero el estudio como parte del desarrollo del proyecto sí que Exactamente, buena observación, muchas gracias Joan. Efectivamente, lo que es la simplemente papel no lo contempla la línea. La línea está contemplando equipos físicos, proyectos físicos, efectivamente. Luego nos llega también otra pregunta, y hay un par de minutos todavía, sobre, has comentado al principio, Lope, las posibles ubicaciones, ¿no? Queremos que estas líneas, que estas redes de calor se distribuyan por todo el territorio nacional. Sí. Nos preguntan en concreto si desde el IDAE o desde el Ministerio contemplamos algún tipo de planificación para identificar
qué zonas podrían ser adecuadas para la instalación de este tipo de redes o no, y además Ya. hay un paquete de trabajo importante que acabáis de hacer, ¿no? En ese Sí, sentido. bueno, mira, esta pregunta me viene muy bien, me da pie al estudio al mapa de calor, lo que llamamos popularmente como mapa de calor, que es un mapa, es una información gráfica georreferenciada que se encuentra disponible en la página de internet del IDAI, en el cual muestra las ubicaciones de demanda y potencial oferta de calor en este caso, y ese mapa de calor puede ser una herramienta previa, lógicamente no es una herramienta para hacer proyectos definitivos, pero sí puede ser una herramienta muy interesante para analizar ubicaciones, zonas, incluso zonales, incluso de detalle, en las cuales las redes de calor y frío pueden tener sentido. Puede haber proyectos que efectivamente tengan un plan de negocio viable. Me viene muy bien para decir eso. También es cierto que la definición de ubicación que hemos puesto en la definición de red de calor y frío, bien, se puede decir que no hemos detallado que entendemos ubicación. Podemos trabajar en detallar que entendemos diferentes ubicaciones de la central de generación y los puntos de consumo. Hay un poco la idea es que el proyecto sea una red de verdad. Por ejemplo, si llevamos al extremo la idea de una planta de generación y varios puntos de consumo y están dentro de una propia nave, pues eso no sería una red. Por eso la necesidad de ir puesto diferentes ubicaciones. Se puede trabajar efectivamente en detallar mucho más que entendemos diferentes ubicaciones, por supuesto. Tenemos todavía un par de minutos. Hay alguna pregunta más, pero como tenemos bastante buena asistencia en el auditorio, quería aprovechar para ver si hay alguna de las preguntas, alguna pregunta que tengamos por aquí. Tenemos un micrófono. Y si no, mientras os pensáis esa última pregunta, Lope, te traslado otra que nos ha llegado, que es con respecto a la colaboración público-privada. Hablabas de dos programas, programa 1, programa 2, Sí. que a grandes rasgos son sector público, sector privado, pero hay matices. Sí. ¿Cómo se consideran esas colaboraciones público-privadas y, por tanto, a cuál de los programas tendrían que acudir? Las colaboraciones público-privadas. Bueno, vamos a ver. Hombre, aquí se está definiendo el beneficiario realmente, o sea, quien reciba la ayuda, con lo cual el concepto es el promotor, el que va a ser el titular de la instalación, ese sería el concepto. Eso sería un poco la definición de a qué programa iría, al 1 o el 2, un proyecto, a pesar que fuese un proyecto en colaboración con alguna entidad pública, por ejemplo, un ayuntamiento. Pero aquí el criterio marcante es quién va a ser el titular y explotador de esa red de calor y frío, lo que llamamos promotor. Eso sería un poco la orientación a proyectos que tienen esa doble vertiente de titularidad público-privada. Con lo cual, un promotor privado, a pesar de que tuviese algún tipo de colaboración o tuviese algún tipo de licitación ganada con algún tipo de ayuntamientos, pues un promotor privado, si es el que va a hacer la red y va a ser su titular, en este caso iría al programa de incentivos 1. Muchas gracias, Lope. Pues si no hay ninguna pregunta en la sala, sí, sabía que tendríamos seguro. Un segundito, que tenemos el micrófono, genial, y así nos escuchan desde casa. Hola, buenos días. Muchas gracias a Lope por su intervención tan brillante. Quería hacer una pregunta, Lope. En el tipo 1, nueva central y nueva red, ¿las subestaciones también entran en acometidas internas? Sí. El tipo 1 sería una red desde cero. Vale. Y en los criterios administrativos de 15 puntos, cuando dices la autorización administrativa, porque veo que en otro lado se dice licencia de obras. Por autorización administrativa entendemos el registro de la instalación ante el órgano competente de la Administración Autónoma. Bueno, sí, efectivamente la autorización administrativa, el órgano competente en la inmensa mayoría de los casos es la comunidad autónoma, industria de comunidad autónoma. Es la aprobación, la autorización administrativa de la propia comunidad y autorización de proyecto y aprobación de proyecto, diferente al trámite de licencia de obras. Me refiero a eso. Es que el problema que veo aquí es que cuando tú inicias un proyecto de estos, la autorización administrativa no la tienes nunca. El registro famoso de industria, presentar los proyectos ante la Dirección General de Industria, que siempre es el órgano competente de la comunidad autónoma para el registro de estas instalaciones, eso nunca se tiene al principio, en ninguna instalación. Bueno, vamos a ver. Digo, alguien que ha hecho y ha firmado cientos, miles de proyectos. Ya. Por supuesto que esto, yo os invito a que lo pongáis en alegaciones, por supuesto. Veamos, la autorización administrativa, que
que no se haga usualmente antes de acceder a unas ayudas no tiene por qué ser así. Puede ser de la otra forma, puede ser un proyecto que tiene ese trámite hecho y también a posteriori pues, acude a la línea de ayudas. O sea, no hay ningún impedimento a que sea al revés. Entonces nosotros estamos primando también a esos proyectos que tienen ese trámite superado realmente. Lógicamente, pues vosotros y más empresas como conocedores del sector, por supuesto que encantados de recibir vuestras alegaciones y analizarlas en detalle. Y ya para acabar, la licencia de obra se refiere a todo, a la red, a la central. Sí, sí. A todo dependiendo de la tipología de proyecto, efectivamente, sí. Vale, muchas gracias. Nada, no hay de qué. Pues muchísimas gracias. Justo 11:30 pasadas con algún minuto más. Agradeceros sobre todo, Lope, además nos llegan también por el Zoom agradecimientos por la detallada explicación. Yo para cerrar quería reiterar algún mensaje que ya han trasladado Lope y la Secretaria de Estado de Energía. Sale a consulta pública desde hoy mismo. El enlace en la página web es energia.gov.es. Es la página web de la Secretaría de Estado de Energía. En el apartado de participación pública encontraréis toda la documentación de detalle, el buzón también al que remitir las alegaciones, experiencia del sector, experiencia de las administraciones públicas, municipales y autonómicas que gestionáis y conocéis este tipo de proyectos, sector universitario, sector sociedad civil, si tenéis algo que aportar. Tenéis pues, una semana larga para presentar las alegaciones, observaciones. Acto seguido el equipo lo que se dedicará es a analizar profundamente esas observaciones, de modo que, siendo realistas, porque era también otra pregunta que nos llegaba, seguramente a la vuelta del verano, ¿no? Desde luego antes del cuarto trimestre de este año, podamos lanzar esta convocatoria y, por tanto, este último trimestre del año pueda estar abierta esa ventanilla para que se presenten esos proyectos, podamos resolver cuanto antes y, como indicaba Lope, haya un tiempo razonable para la ejecución de estos proyectos. Poco más por mi parte, agradeceros la participación, agradeceros de antemano esas alegaciones que esperamos que nos lleguen, que nos ayuden a enriquecer, a clarificar, a mejorar esta convocatoria y esperamos luego, sobre todo, vuestros proyectos y que dentro de un año o dos podamos repetir un evento como estos, ya no anunciando una nueva línea, sino viendo, ¿no?, qué tipo de proyectos se han presentado y qué tipo de proyectos tenemos en territorio, como este, por ejemplo, que podemos visitar hoy aquí en Mieres. Muchísimas gracias y seguimos en ello.